Buenas noches, hermanos. Vamos a empezar la conferencia con nuestro expositor Enrique Samanamut, ¿no? Y el webinar de hoy lo hemos renombrado, se llama Economía Peruana en Unidad de Cuidados Intensivos, Diagnóstico y Recuperación. Bueno, Quique, bienvenido a la conferencia. Tienes toda la sala para ti, por favor, y podemos empezar. Gracias. Bueno, muchas gracias, Juan. Quiero igualmente agradecer a la Asociación Angiopradina y a sus dirigentes por la invitación y felicitarlos realmente por esta iniciativa, ¿no? Antes de iniciar, yo quisiera que supieran que he tenido que recomponer mi presentación casi todos los días desde la semana pasada, porque todos los días salía información nueva, ¿no es cierto?, del desarrollo de la pandemia, de la evolución económica. Lo que trato de decir con eso es que, digamos, esta es una presentación al día de hoy y que las cifras pueden cambiar muy rápidamente, ¿no? Por ejemplo, encontrarse que las cifras van mejorando, las cosas van mejorando, que ya tenemos un prototipo de vacuna en camino, o por el contrario, pues que la cuarentena se extienda, etcétera, ¿no? Así que pensemos que todos los analistas del mundo estamos en estos momentos pues concentrados, estudiando, recomponiendo nuestros pronósticos, ¿no? Y el proceso es muy dinámico. Algunos pueden ser muy optimistas, muy pesimistas, pero lo cierto es que nadie tiene toda la información. Y ahora menos, por ser un evento nuevo. Así que no importa mucho lo que las cifras nos digan, lo más importante sigue siendo la actitud. Einstein decía que la decisión más importante y fundamental que hay que tomar en la vida es si vivo en un universo amigable o en un universo hostil. Hecha esta observación, comenzaremos nuestra charla, ¿no? Vamos a arrancar nuestra charla haciéndonos una pregunta. La primera es, ¿cuál es la situación actual de la pandemia? Que de acuerdo a eso, digamos, los pronósticos pueden ser mejores o peores. Y lo que observamos es que el siguiente gráfico nos muestra unas líneas, la línea celeste que muestra el gráfico es el partidor, el partidor del distanciamiento social aquí en nuestro país, el 15 de marzo, y como se observa, pues comenzamos muy tempranamente las medidas, y esto, la verdad, fue aceptado y tomado como una buena decisión por la mayor parte de los analistas, aunque a veces, claro, no por mucho madrugar, se amanece muy temprano. En comparación con el mundo, en su conjunto, la cifra de contagiados por cada millón de habitantes a nivel mundial, esto es una cifra por cada millón, ¿no?, de habitantes, es menor a nivel mundial que en el Perú. Sin embargo, la cifra de recuperados también es menor en el mundo con respecto a Perú. O sea, acá en nuestro país tenemos mayor cifra de recuperados. La tasa de letalidad, por otra parte, es el ratio de fallecidos entre contagios y es más baja en nuestro país, ¿no es cierto? En el mundo es el 5.9 de los contagiados fallecen y en el Perú 2.8 de los contagiados fallecen. Pero claro, todo indicador, y hay varios, está sujeto a una serie de supuestos que lo pueden distorsionar, ¿no? Por ejemplo, saber sobre qué total de muestras tomadas se está basando esto, o que puede haber retraso temporal entre las variables, o sobre la capacidad de atención hospitalaria, o cuál es el número de funciones declaradas, o la mayor transparencia en la información. Entonces pueden haber, digamos, de acuerdo al indicador, diversos supuestos que lo pueden, digamos, que lo distorsionan en cierta forma, ¿no? Un indicador que para mí ofrece mucha información en términos comparativos es el número de fallecidos por cada millón de habitantes, ¿no? Observamos que a nivel mundial la cifra promedio fue 50.9 habitantes por cada millón, o sea, fallecieron 50 habitantes por cada millón. Pero observemos Asia y África, que tienen las menores cifras, ¿no? Ahora, esto está relacionado con su aprendizaje en pandemia, ¿no? Las lecciones que les ha dejado a ellos el pasado. Recordemos que estas regiones del mundo pues tienen pandemias desde hace varios años. Ya Asia ha pasado esta es la cuarta, probablemente la cuarta pasada de epidemia que tienen, ¿no?
Yo recuerdo como anécdota que siempre que viajaba al exterior, veía a los asiáticos con su mascarilla, y yo decía, estos tipos que extraños son, ¿no? Bueno, ahora los extraños somos nosotros, que si es que no lo usamos, ¿no? Y, y creo que ellos sabían algo que nosotros no sabíamos. Eh, bueno, pero la gran pregunta es si en nuestro país ya alcanzamos la meseta soñada, esto le llaman la meseta, ¿no? Bueno, algunos elementos parecen indicar que ya hemos llegado a una situación de la meseta, ¿no es cierto? Pero nunca se sabe si puede haber un rebote, ¿no? Y eso es lo que se trata, de lo que se trata de evitar, ¿no? O se intenta evitar. Aquí el tema se trata más de velocidades, por eso es tan importante mirar la cifra de contagios diarios, de fallecidos diarios, y ambas se han estado reduciendo aparentemente en las últimas semanas, ¿no? En los últimos días, digamos. Aun cuando me parece que hoy día hubo una subida nuevamente de los fallecidos, en fin, pero por lo menos hasta esta fecha, en que yo lo he estimado, veía que las cosas estaban acomodándose. Pero, claro, también está el índice de reproducción, este índice de reproducción que digamos, es un indicador que nos determina la velocidad de propagación de la enfermedad, ¿no? O sea, cuánto se infecta o cuánto contagia un infectado, ¿no? Si es menos de una persona, o sea, menos de uno, pues estamos en buen camino, y si es más de uno, pues todavía no estamos en buen camino. Vemos que casi todos los países de América Latina están llegando ya a ese índice R famoso de propagación, o sea que ya está llegando a los niveles de 1, o sea que la cosa ya está más o menos controlándose, teóricamente, ¿no? Pero entonces, llegados a este punto, la pregunta siguiente es cómo se va a afectar la economía, que es el motivo de esta charla, ¿verdad? Lo que podemos decir al respecto es que, según el informe del Fondo Monetario Internacional, la economía mundial caerá 5.2% en el 2020, y con una zona euro además que cae 9.1%. Esto proviene del informe del Fondo Monetario que ha salido el día lunes. O sea, fíjense que he tenido que estar actualizando este tema porque las proyecciones que tenía el Fondo Monetario en el mes de abril era distinta, ¿no? Era un pronóstico de caída de 3% nada más en el 2020, ¿no? Y ahora lo ha corregido hacia la baja, o sea, hacia peor, ¿no? Inclusive las caídas que tenía Estados Unidos de 6.1%, de la zona de euro 9%, China un crecimiento pero bajito de 1%, también eran mejores en el anterior informe. Pero así como se prevé una caída en el 2020, también se prevé un crecimiento en el 2021. Claro, esto por el efecto rebote, básicamente. Entonces, Estados Unidos crecería 4%, la zona de euro 4.5%, China 6.9%. En general, lo que el pronóstico del Fondo Monetario nos dice, tanto como el de abril como el de este que ha salido el día lunes, es que casi todos los países se recuperan en el 2021 por el efecto rebote. El efecto rebote, básicamente, para entenderlo, pues, gráficamente, es que si tú tiras una pelota de 30 centímetros hacia abajo, o sea, la pelota rebota menos que si yo tiro la pelota de tenis, una pelota de tenis, y la tiro de 1 metro de distancia hacia el piso, ¿no es cierto? Obviamente ahí va a rebotar más. Claro, mientras más caiga la economía, entonces más va a rebotar también, ¿no? En este caso, el pronóstico del Fondo Monetario, verán ustedes que si bien la mayor parte de los países cae
su Producto Bruto Interno en el 2020, también la mayor parte se recuperan por el efecto rebote. Perú, el pronóstico que tiene el Fondo Monetario para Perú es de menos 12% en 2020, o sea, una caída de 12% en 2020, y un efecto rebote, un crecimiento de 7% en el 2021. Ahora, los argumentos de este pronóstico del Fondo Monetario básicamente son que en general las estrictas prácticas de distanciamiento social que se han tomado, que han tomado los países, que se están dando rápidos avances en las investigaciones sobre tratamientos y vacunas, y eso es un motivo de esperanza. Las rápidas e importantes medidas de política económica adoptadas en muchos países, y sobre todo que la red mundial de seguridad financiera es más sólida respecto de las crisis anteriores, ¿no? Ahí entran en juego mucho las medidas macroprudenciales para evitar el riesgo sistémico que en general todos los bancos centrales del mundo han tomado. Pero lo que observamos aquí es que en realidad la economía nacional parcialmente ha estado paralizada, ¿no? La cuestión más crítica ha sido en el mes de abril, donde la producción ha caído aproximadamente un 49% con respecto al mismo mes del 2019. Poco a poco se está recuperando la economía. Esa es mi trayectoria, probablemente de la trayectoria probable que hemos estimado de recuperación, ¿no? Para cada uno para la economía durante este año 2020 mensualmente. Visto por sectores, en nuestra estimación, todos los sectores sufren una caída, aunque unos obviamente se ven más afectados que otros, ¿no? Por ejemplo, pesca caería 15.3%, aunque el 13 de mayo ya se inició la faena de pesca de flota industrial y la primera temporada de pesca 2020 en la zona centro-norte, con una cuota asignada de poco más de 2.400 millones de toneladas métricas, y que ha sido autorizada además por el Ministerio de la Producción. Y MARPE incluso ha informado positivamente que hay una biomasa de 10 millones de toneladas métricas de anchoveta en el mar. Una buena noticia. El sector agropecuario es el sector menos afectado. La agroexportación sigue creciendo, ha crecido 10.2% en el primer trimestre, pero el gran problema del agro es que más o menos señalan algunos que el 70% de los productores agrarios están descapitalizados, ¿no? Entonces, para enfrentar próximas cosechas hay problema. El gobierno ha dado una línea para el agro de 150 millones a través del Ministerio de Agricultura para obra de infraestructura de riego. Y lo más probable es que eso se quede corto, así que es probable que se amplíe con miras a esta campaña grande que hay en el mes de octubre, ¿no? Que se inicia en octubre. La minería e hidrocarburos. El sector de minería y hidrocarburos tuvo una semana de demora en iniciar operaciones por los permisos, ¿no? Y aunque los precios están en alza, los precios de los minerales principales, no se sabe por cuánto tiempo. En realidad venían cayendo y luego han comenzado a subir. El MINEM, el Ministerio de Energía y Minas, viabilizó la reanudación del 91% de las operaciones ya de la gran minería, y eso va a dinamizar el 87% más o menos, señalan algunos del Producto Bruto Interno metálico. En la primera fase estamos hablando de casi del 60% del total de producción a cargo de la gran minería, y en una segunda fase que se ha iniciado ahora en junio, se está generando más o menos el 35% adicional se está poniendo en funcionamiento el 35% adicional de la micro y pequeña minería. El 5 de junio, pues Chougán Hierro Perú inició sus operaciones en la mina de Marcona, en Ica, y la producción de gas y líquidos de gas natural prácticamente ya se recuperado. El sector de hidrocarburos en la parte de petróleo sí ha caído más de la mitad de lo que se ha registrado en febrero, llegando, digamos, de 60.000 barriles por día, cayó a 30.000 barriles por día, ¿no?
50% de caída. Esta actividad en realidad está siendo además afectada por la caída del precio del petróleo, ya desde hace varios meses. El sector construcción caería 13.3%, donde allí tres cuartas partes de la producción es de cemento, ¿no? Y este ha caído bastante, ¿no? Desde abril se han reiniciado las labores en las cementeras para atender el sector minero, y desde la quincena de mayo ya se aprobaron los protocolos de reinicio por el sector. Comercio caería un 18.5%. Recordemos que es un sector muy importante por la generación de empleo. Y las actividades puntuales más afectadas, pues como todos sabemos, prácticamente serían turismo y hotelería, que cae un 62%, y transporte un 29%. En general, el PBI nominal del país caería, según nuestros pronósticos, un 13.5% en el 2020, ¿no? Que es algo digamos, 13.7%, ¿no? Y que sería algo, digamos, superior la cifra a la caída que muestra el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario, sí. Ahora, de hecho, aquí lo que observamos es que cómo nos ha afectado como país, justamente, ¿no? En términos reales. En términos reales, el país experimentaría la mayor caída del Producto Real de los últimos 50 años. Comparables, pues, casi con la caída que se tuvo durante la guerra con Chile. Las otras han sido grandes caídas, las otras grandes caídas que han sido en estos últimos 50 años son la del fenómeno del Niño del 83, que lo vemos ahí 10.4% de caída, y la debacle económica del 89, más de 12%. La del año 2008, pues, por increíble que parezca, no fue tan importante, en un contexto de muy largo plazo. La inflación está controlada, con los niveles en su rango meta, incluso medida por la inflación subyacente, que no incluye los precios de alimentos no elaborados ni energía, porque estos pueden ser muy afectados por los shocks cíclicos, pero está controlada la inflación. Entonces, por ahí no tenemos mayor problema, ¿no? Salvo que se hagan locuras, pero no es probable en este contexto. ¿Qué se está haciendo para salir de esta situación? En primer lugar, el gobierno ha tomado varias medidas. La primera, la política monetaria, se ha reducido la tasa de interés de referencia en forma contracíclica, es decir, que se ha bajado para que se expanda el crédito. Y también la política fiscal en el mismo sentido. Se ha incrementado el gasto público y eso obviamente va a generar un déficit fiscal, ¿no? El proyectado era de 2% en el marco macroeconómico de agosto de 2019, de hecho va a llegar, según nuestros pronósticos, a 7.8%. Algunos tienen pronósticos incluso superiores, pero creo que va a llegar a esos niveles de 7.8. Ahora, el resultado primario, que no incluye, pues, el financiamiento, no incluye los intereses de la deuda, llegaría a 5.9%. Se ha destinado para atender justamente los efectos de la pandemia un presupuesto de aproximadamente 4.500 millones vía la reserva de contingencia, más 3.500 millones de recursos directamente recaudados por el gobierno general, ¿no? De este monto, aproximadamente 8.000 millones de suma, más del 60% ha sido para subsidios monetarios directos que han sido canalizados a través del Ministerio del MIDIS, del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Agricultura, del MINCETUR, del FONDEPE, etc. ¿Qué más se ha hecho? Se ha creado un fondo de apoyo empresarial, el FAEMIPE, que tuvo una primera versión de 300 millones de recursos ordinarios
y luego se incrementó 500 millones extras que provenían del fondo Crecer, que es un fondo que tiene COFIDE. Se espera llegar a una cobertura de 100.000 MIPES en esta segunda etapa del fondo, y tiene una vigencia hasta el 31 de diciembre para acogerse a estos recursos, para solicitar estos recursos. Los montos, se ha reducido los montos para que vaya dirigido más a los segmentos micro de la microempresa. La garantía del Estado va dependiendo de cuánto es el monto solicitado, pueden ir en la primera etapa iban entre 30 y 70%, ¿no? Pero en esta segundo aire del fondo ahora está garantizando entre 90 y 98%. La tasa de interés también en el primer aire de este fondo se dispuso que la tasa de interés fuera la que considerara el sistema financiero, ¿no? Se ha corregido esa situación y ahora pues ya se ha hecho bajo subasta entre entidades del sistema financiero. El plazo se pueden acoger hasta 36 meses, hay un periodo de gracia de 12 meses. Y la finalidad, en la primera etapa era capital de trabajo y reestructurada y refinanciamiento de deudas, pero ya en este segundo aire del fondo, pues se ha excluido el refinanciamiento y la programación de deuda y solo ha quedado capital de trabajo. Los requisitos, bueno, que todas las actividades que tengan una clasificación normal o con problemas potenciales. Y hay la restricción que no sé si tú has acogido al Reactiva Perú, que es otro fondo, pues no te puedes acoger a este, ¿no? Justamente nos vamos al Reactiva Perú y este fondo es diferente al anterior. El anterior es un fondo de crédito, es un fondo de dinero del Estado, ¿no? Acá, digamos, es un fondo de garantía. Es dinero de privado, pero respaldado por dinero público. Los montos, hasta el promedio de 3 meses de ventas del año 2019, si tienes una microempresa, dicho monto podrá ser hasta el promedio de 2 meses de deuda. Se pueden pedir hasta 2 veces para llegar al monto límite. La garantía que otorga el Estado son hasta 90.000, si tú pides hasta 90.000 soles, al 98% lo garantiza el Estado. Si es hasta entre 90 y 750.000, al 95%, desde 750.000 a 7.5 millones al 90%, y entre 7.5 millones y 10 millones al 80%. Este fondo tiene estos créditos, tienen una vigencia para solicitarlos hasta el 30 de junio, o sea, está vigente este crédito, ¿no? Para solicitarlo. La tasa de interés por subasta entre entidades básicamente están saliendo a tasas inferiores al 2%, están otorgando. El plazo es a 24 meses y un periodo de gracia de 12 meses. La finalidad es básicamente capital de trabajo, no para pago o prepago de otros créditos vencidos o vigentes, o adquirir activos fijos o financieros, o distribuir dividendos, utilidades, no, solo para capital de trabajo. Y tiene algunas restricciones, ¿no? No te puedes acoger si tus deudas a febrero del 2020 no tienen una buena calificación, al menos con problemas potenciales solamente, ¿no? Si tus deudas tienen una calificación diferente a normal en los últimos 10 meses previos al préstamo, en este caso, que no cuentes con una calificación crediticia a febrero siempre que no cuentes con una calificación crediticia a febrero del 2020. Que tu empresa no debería pertenecer al grupo empresarial de la entidad financiera que otorga el crédito, que tampoco te puedes acoger si tu negocio está vinculado con un caso de corrupción, o si realizas actividades ilegales que atenten contra la población, daño de patrimonio, medio ambiente, etc. Finalmente, al 11 de junio, según el dashboard del MINSA, del Ministerio de Salud, habían ya 55.000, esto es de hoy día, esto es al día de hoy, habían 55.000 empresas listas para registrar su plan de reinicio de actividades, porque ya pidieron la autorización al sector. Y 39.000 ya registraron su plan,
y ya fueron aprobados 88% de ese total. Entonces, dado este contexto, ¿qué podemos esperar? En primer lugar, podemos señalar que el servicio de la deuda representaba en el 2019 un 13% de las exportaciones, más o menos. Por tanto, está en niveles manejables. Y también nuestra calificación de riesgo es el promedio de países con buenas finanzas y deuda aceptable. Si bien es cierto que la calificadora de riesgo Fitch nos ha bajado la calificación de A- en lo que teníamos con respecto a los créditos de moneda nacional a largo plazo, a BB+, lo cierto es que también lo ha rebajado recientemente a varios países de América Latina, ¿no? Colombia, México, Ecuador, Costa Rica, Argentina, Guatemala, El Salvador. O sea que no, digamos, no es una cosa que solamente le haya ocurrido a nuestro país. Es obvio que con la pandemia se vuelve a evaluar, ¿no? El stock de deuda de la deuda pública que tenemos es una de las más bajas del mundo. Aún tenemos espacio fiscal para endeudarnos más, a pesar de que hay un cierto aumento de rigidez del gasto público. Sin que ello signifique que se comprometa la sostenibilidad de las finanzas públicas. Pero para eso, pues, necesitamos mantenerla en ese rango, digamos, sin comprometer las finanzas. Pues más o menos algunos estudios señalan que si la deuda está entre 35 y 40%, no se vería comprometida la sostenibilidad, ¿no? Es más, el marco de responsabilidad y transparencia fiscal del sector público no financiero establecía un límite de 34% en caso de volatilidad financiera, ¿no? O sea, pero claro, mantenerla en ese rango, dependiendo del nivel de deuda nueva que contratemos, significa superávit primarios de entre 1.5 y 3% en los próximos años. Entonces, eso hace necesario que tengamos mayores ingresos fiscales y además una mayor eficacia del gasto público. Como bien ha anotado, por cierto, el Consejo Fiscal en su informe que acaba de sacar el día martes de esta semana, el informe 004. En cuanto a la actividad, cómo se está recuperando, un indicador es la caída del promedio del consumo de energía, de la demanda de energía eléctrica, que ha caído 25%, pero ya está en recuperación. Otra variable que también es importante para evaluar es el alto nivel de reservas internacionales que tenemos y sobre todo de la posición de cambio, ¿no? La posición de cambio nos indica básicamente cuánto de esas reservas internacionales netas son más líquidas, la parte más líquida de las netas, y que nos sirven para enfrentar los choques especulativos y fortalecer nuestra posición internacional, básicamente, ¿no? O sea que tenemos más de 70.000 millones de dólares de reservas. También un elemento interesante es que la cotización de los principales productos de exportación se viene recuperando de la exportación minera, los productos de exportación minera, pero claro, esto lo van a hacer lentamente, empujado sobre todo por la demanda china, ¿no? Por la demanda de China. Ahora, dado todo este contexto, ¿cómo van nuestros motores de crecimiento? ¿Cuáles son los motores de crecimiento de un país? Los motores de crecimiento de un país son fundamentalmente el gasto público, la inversión, el consumo interno y las exportaciones. Entonces analicemos cada una de esas variables para mirar a ver cómo van esos motores, si están prendidos, si no están prendidos. En principio, el gasto público, ese motor está prendido.
Actualmente hay más de 5.000 millones que se han destinado, por lo menos a la fecha, evalué, al 1 de junio, ya debe haber más recursos seguramente, pero se había gastado presupuestalmente en subsidios directos más de 5.000 millones, ¿no? En realidad el gasto presupuestal completo alcanza más o menos como 8.000 millones. Y además, incluso si tú además consideras las medidas presupuestarias y extra presupuestarias, el paquete de intervenciones alcanza como 90.000 millones. Recuerden, en la diapositiva anterior que vimos el Reactiva, solo el Reactiva son 60.000 millones. Pero claro, es garantía, ¿no? Es un punto de garantía. Por otro lado, sin embargo, preocupa un poco el nivel de ejecución de los proyectos de inversión. El gasto corriente sí va a velocidad de crucero, pero parece que la parte de inversión pues, no va a la misma velocidad en todos los niveles de gobierno, ¿no? Por otro lado, tenemos un saldo todavía razonable del Fondo de Estabilización Fiscal. Se ha reducido en los últimos años, pero todavía es importante. Alcanza aproximadamente el 2.4% del PBI. Y lo que recientemente se ha hecho es 780 millones que había de soles de libre disponibilidad, que era sobrante de recursos ordinarios del ejercicio 2019, que debieran haberse transferido al Fondo de Estabilización Fiscal, se han transferido a una cuenta de reserva de contingencia que es parte del presupuesto. Por otro lado, a mediados de abril, el gobierno llevó a cabo una emisión internacional de bonos ascendente a 3.000 millones a tasas de interés por debajo del 3%, ¿no? Para justamente financiar el plan de estímulo económico que tuvo muy buenos resultados, muy buenas tasas de interés, porque la demanda superó de largo la oferta de estos bonos, ¿no? El segundo motor es la inversión privada. Y acá, en general, la inversión, ¿no? Pero veamos que la participación del sector de la inversión privada es aproximadamente el 80% y la inversión pública es el 20%. Entonces, cuando hablamos de que, digamos, hacer crecer la inversión, básicamente nos estamos refiriendo a la inversión privada, la parte importante. De todas formas, en el 2019 la inversión privada creció 4% y la pública 2.5%. La gran pregunta es cuánto caerá este 2020 la inversión, en particular la inversión privada. Y para ello, pues podemos recurrir a la encuesta de expectativas macroeconómicas que realiza cada cierto tiempo el Banco Central de Reserva, la última es de fines de mayo, y ahí vemos que la confianza de los agentes está en su rango pesimista, pero su proyección de la variación del PBI no es tan negativa, ¿no? Y de la recuperación del 2021 tampoco, o sea que por ese lado, los agentes como que están más optimistas que los analistas a veces, ¿no? Los agentes económicos, digamos, están más optimistas que el ciudadano, ¿no? Que el ciudadano común, ¿no? El tercer motor es el consumo interno. El consumo interno, pues, como habíamos estado conversando, se han dado una serie de decretos de urgencia donde de alguna manera se ha dado para otorgar subsidios directos. Está el subsidio urbano, el subsidio de canastas, el subsidio de bono familiar universal, bono independiente, bono rural. Se ha dado otras medidas también de corte de políticas laborales, políticas activas, pasivas, el retiro de la AFP hasta 2.000 soles, la disposición de CTS, hay un subsidio por preservación de empleo, un subsidio de mercados itinerantes, de apoyo a los mercados itinerantes. O sea, hay una serie de decretos que, digamos, ¿cuál es su finalidad de todo esto? La finalidad del objetivo es evitar el rompimiento de la cadena de pago. Eso es importante, eso es clave, ¿no? Y a pesar de todos los problemas que pueden tener de cobertura, de focalización,
los programas que ya desde antiguo tienen todos los programas sociales, ya se ha alcanzado con estos subsidios a más de 5 millones de hogares, más de 5 millones de hogares, que representa más o menos el 70% de la población. Pero claro, de todas formas, va a haber un mayor desempleo y subempleo que van a restar al consumo interno, ¿no? Ahora, ¿cuánto se extienda? Pues depende de cuán rápido nos recuperemos. El cuarto motor es el motor de exportaciones, que han caído entre enero y abril un 22.5%. Sin embargo, su evolución en realidad depende mucho de lo que ocurra con nuestros principales socios comerciales. Por eso, veamos cómo está el escenario mundial, ¿no? A ver, se vienen elecciones en noviembre en Estados Unidos. Algunas encuestas dan a Biden 5 puntos por encima de Trump. Digamos, se vive un escenario político, ¿no? En uno de nuestros principales socios, que es Estados Unidos. La tasa de desempleo, y eso es algo que puede ayudar al actual presidente, es que la tasa de desempleo ha disminuido a 13.3%, según la estadística, las estadísticas de la Oficina de Estadística Laboral de Estados Unidos. Es más, el empleo total no agrícola ha aumentado en 2.5 millones en mayo. Sin embargo, tenemos nosotros problemitas, ¿no? Una caída de la productividad de 0.9 en el primer trimestre, los costos unitarios laborales han aumentado 5.1%, pero en general, que la tasa de desempleo esté reduciéndose ya, después de haber tenido un par de meses de caída, puede ayudar al actual presidente en las elecciones. También hay un conflicto social ahí en Estados Unidos, ¿no? Ya hemos visto en la televisión el Black Lives Matter. Y también hay una política exterior de enfrentamiento, ¿no? Esto de acusar, digamos, a la Organización Mundial de la Salud y a China de crear el coronavirus, ¿no? Y la encrespación en el Medio Oriente por el apoyo incondicional que Estados Unidos brinda a Israel, ¿no? A pesar de que Israel, digamos, declaró Jerusalén como capital y recibió el apoyo de Estados Unidos, ¿no? A pesar de que Jerusalén está dividido, ¿no? Y también los asentamientos humanos que hay en Palestina, que digamos, Israel ha permitido que proliferen, ¿no? También hay en enero de este año, el Banco Mundial advirtió de riesgo de una nueva crisis de deuda global y la verdad que la pandemia lo único que va a hacer es empeorar las cosas. Tenemos que tener claro que es el dinero fiat barato, ¿no? Es el dinero fiduciario, emisión de dinero. Y lo que tenemos que tener claro es que, por ejemplo, Estados Unidos, China, ¿no? Dos superpesados en el contexto mundial, tienen deuda, incluyendo la corporativa, de que alcanza más o menos el 300% de su PBI. Esto quiere decir que, digamos, yo estoy endeudado por 3 veces mi sueldo mensual, ¿no? Mi sueldo del año, ¿no? O sea, estoy endeudado por 3 veces mi sueldo del año. Claro, si medimos, por ejemplo, la deuda del Estado de China, ¿no? La deuda estatal, ya alcanza 50%. Pero claro, hay que sumarle la deuda corporativa. ¿Por qué? Porque en China, digamos, el Estado apoya mucho a las empresas en construcción, etcétera, ¿no? Es conocido que en China hay ciudades fantasmas, ciudades que han sido construidas y no vive nadie. Y eso además es parte de una política, ¿no es cierto? Pero en general la economía china se ha ralentizado un poco y tiene además un elevado déficit fiscal, ¿no? Que alcanzó más o menos 6.1% en el 2019. Claro que tiene unas reservas internacionales netas buenísimas, ¿no?
Eh, Ahora, por otro lado, hay cada vez mayores controles a la libertad individual de China. eh, y también es criticado la coerción que está realizando China con Taiwán, Hong Kong, Macao, la que ellos le llaman las provincias rebeldes, ¿no? Todo esto genera pues una situación donde, digamos, la economía china se está viendo atacada por otras naciones, ¿no? No en términos bélicos, sino en términos comerciales, diplomáticos, ¿no? Porque además China tiene la lógica de que quiere obtener el control monetario mundial, ¿no? Y para eso realiza inversiones claves, es lo que se llama la estrategia Belt and Road, o la nueva ruta de la seda, ¿no? Hay también un mayor acercamiento de Rusia y China. Recordemos que Rusia también comparte con China un bloqueo comercial, una sanción. Estados Unidos, Rusia desde 2014, desde 2013, ¿no? En que se anexó Crimea y Ucrania no lo reconoce, es más, fue sancionado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, o sea, fue retirado del G8, se quiso hasta que no hiciera el Mundial de Fútbol. Y entonces comparten ahí algo común, probablemente, ¿no? Hay también un surgimiento de nuevos nacionalismos a nivel mundial, y en general la zona euro pues está con altos niveles de desempleo y deuda. Este es el panorama mundial. O sea, la situación geopolítica actual realmente es tensa, ¿no? Estamos en medio de una guerra comercial, ¿no? Entre las grandes potencias. Entonces, en resumen, lo que hemos dicho es que en verdad todo depende de determinados aspectos. Por ejemplo, que se reduzca la incertidumbre sobre la pandemia, mientras más rápido se descubra una vacuna o que haya noticias de que ya la cosa pues será mejor para el planeta y también para nosotros como país, ¿no? También depende del escenario geopolítico internacional, ¿no? Cómo realmente esto que hemos descrito en la diapositiva anterior pues se vaya acomodando, ¿no? O empeorando, no lo sabemos. También depende de que logremos incrementar sustancialmente en los próximos años nuestros ingresos tributarios, nuestros ingresos fiscales, ¿no? En general. Y que también logremos una mayor eficiencia del gasto público. Finalmente, también de mayor responsabilidad política, ¿no? No podemos estar, digamos, en una situación donde queremos imponer medidas que demostradamente en el pasado no han resultado, ¿no? Entonces, estas cosas también generan incertidumbre y ahuyentan en muchos casos la inversión que necesitamos. Ya como epílogo de esta charla, lo que debo decir es que en realidad los peruanos hemos demostrado nuestra habilidad para salir de la crisis. Además que tenemos una fortaleza macroeconómica, al menos de corto plazo, para levantarnos, ¿no? Como quedó demostrado en el 2008. O sea, sin embargo, tomemos en cuenta que esta crisis es más severa. De hecho, como titulé esta charla de la economía en cuidados intensivos, lo que debo decir justamente para cerrar es que saldremos pronto de cuidados intensivos. Pero esta vez la recuperación no va a ser tan rápida, ¿no? La anterior de 2008 fue en meses, ¿no? Esta no va a ser tan rápida, pero mucho depende también de nosotros mismos. Muy bien. Muchas gracias y quedo pues yo atento a sus preguntas y las aclaraciones que quieran que se realicen. ¿Sí? ¿Me están viendo? Juan. Sí, te vemos. Ok, muy bien. Bueno, el tema de Reactiva Perú como le decía, es un fondo de garantía, ¿no? Entonces hay que tener claro eso, ¿no? Lo primero que hay que tener claro es que se trata de un fondo de garantía.
son 60.000 millones, pero las pymes pueden acceder sin ningún problema. Hay préstamos que se pueden dar hasta 90.000 soles, el Estado garantiza al 98%. ¿Esto qué significa? Que es plata del privado. Pero claro, si es mi plata, que yo la voy a prestar a otro, y viene un Estado y me dice, oye, el 98% de lo que prestes tuyo te lo garantizo. Entonces, claro, eso reduce el riesgo, ¿no? Es como que yo estuviera, sí, estoy prestando con mi plata, pero si él no me paga, pues el Estado me lo va a devolver. Prácticamente no tengo ningún riesgo. Por eso que las tasas son bastante bajas. Y de hecho, las MIPES tienen que, lo que se está tratando es de canalizar a la mayor cantidad de MIPES, ¿no? De hecho, el grueso, muchos de esos recursos van a ir a parar a las grandes empresas, pero es lógico, si las grandes empresas son pocas y son en número un montón, pero claro, los montos que van a solicitar seguramente son micros, pequeños, ¿no? Entonces, de hecho, siempre va a haber esa crítica de ¿por qué reactiva se la llevan los montos las grandes empresas? No es que se la lleven las grandes empresas, se está repartiendo equitativamente de acuerdo a cómo produce cada una. Y claro, si tú produces 100.000 soles mensuales, vas a pedir 5 millones, ¿te voy a dar 5 millones? No te voy a dar 5 millones, ¿no? Obviamente, es de acuerdo a cómo cada una venda, ¿no? Hay muchas microempresas, eso sí, pero son todas micro, pues, justamente. Por eso que a cada una, pues seguramente se le va a dar un préstamo de acuerdo a su capacidad, ¿no? Ok. Sí, Juan. Acá tenemos la pregunta de Jorge Calderón. ¿Habría que considerar la cantidad de testeos que se realizan? Entre más testeos tienes, números más claros de contagiados, ¿no? Bueno, yo la verdad que no soy epidemiólogo, ni mucho menos, ni pretendo serlo tampoco. De hecho, mientras más pruebas realizas, más también contagiados vas a tener, obviamente, ¿no? Si estás realizando más pruebas, más contagiados vas a tener. Y también probablemente, pues, digamos que las cifras oficiales de contabilización de fallecidos también va a ser mayor. Pero recordemos que acá por eso decía yo inicialmente que esto tiene mucho que ver con los supuestos que digamos, están detrás de cómo se plantee, ¿no? los supuestos. Podría ser una situación en la cual, digamos, se están comparando papas con camotes, eso es lo que quiero decir. Y yo creo que el gobierno está tomando un set de medidas, de mediciones, para poder evaluar la situación. No es un solo indicador, no me va a decir lo que espero, ¿no? Sino que son varias cosas, ¿no? Lo que tenemos que ver. ¿Y qué? Otra pregunta de Arturo. ¿Aló? Sí, dime. Ah, ya. ¿Me escuchas? Sí. Dice, ¿por qué si sí, el Estado... escucho. Sí. ¿Por qué si el Estado dice que tenemos 68.000 millones de reservas, por qué no se puede disponer de esas y se pide 11.000 millones al FMI? ¿Esa deuda la pagaremos todos? A ver, cuando nosotros hablamos de las reservas internacionales, estamos hablando, en primer lugar, de recursos que están en moneda extranjera, o sea, no son recursos que puedan entrar al presupuesto. Yo no puedo disponer porque si no tendría que cambiar esos recursos y básicamente generaría un problema. Las reservas internacionales no se pueden utilizar para cuestiones presupuestales. Las reservas internacionales sirven para básicamente afrontar cuestiones de shocks externos, para mejorar nuestra posición internacional, para los intercambios internacionales, pero no se utiliza básicamente para presupuesto.
O sea, eso no va de esa manera, ¿no? Ok, tenemos otra pregunta. Dice, en lo que va del año, Agrobanco ha dado más de 30 millones en créditos a micro y pequeños productores agropecuarios. Sin embargo, este banco agrícola presenta pérdidas en los últimos años. ¿Cree usted que se recupere como banco y que reciba fondos de entidades como FONAF, COFIDE, de manera que pueda seguir apoyando al sector agrícola, o no lo ve muy clave para la reactivación del sector agrícola de pequeños y medianos productores, digamos? Pregunta de Pedro del Bosque. Sí, bueno, Agrobanco, efectivamente, yo conversaba con el gerente general de Agrobanco hace unos meses atrás, y bueno, él me decía que efectivamente pues habían estado en una situación complicada, pero el Estado ha puesto dinero en esa entidad para de alguna manera fortalecerla nuevamente. Eh, De hecho, el Estado está poniendo plata para todo, ha puesto 150 millones y piensa. Yo creo que Agrobanco tiene ahorita ya recursos que se le han asignado desde el año pasado. O sea que ponerle más a Agrobanco no lo veo. Yo creo que va a ir directamente a través del Ministerio de Agricultura, ¿no? Eso, para infraestructura de riego, sobre todo. No tienen cómo, digamos, afrontar la cosecha. Hay que tener en cuenta que se viene una cosecha grande ahora en octubre, ¿no? Y esa es la que preocupa, ¿no? Quique. Después, Daniel Bozo dice, señor Enrique, buenas noches. Una consulta con respecto a lo que se habla de un posible de brote y volveremos a entrar en cuarentena. ¿De qué manera afectaría a las empresas que han solicitado el préstamo? ¿Se va a alargar el tiempo de gracia o también se alarga el tiempo de pago de interés? Gracias. Bueno, esa es una decisión que tomará el gobierno en su oportunidad y en su momento, ¿no? No tengo una bolita mágica. Si efectivamente hay un rebote pues un rebrote del virus o simplemente se extiende la cuarentena, pues digamos que los que han pedido, pues el Estado ya pensará en algún mecanismo, quizá lo que tú señalas, de ampliar los plazos, de vencimiento, de ampliar la cantidad, no sé. Pero eso son ya. Luego, pues el Estado pensará en algo para corregir esa nueva situación, ¿no? Fíjense que estamos viviendo algo que es nuevo, ¿no? Y todos los días estamos repensando lo que se está haciendo. O sea, no es una cuestión que digamos, el plan está definido. No, sino que vamos avanzando conforme las cosas están dándose, ¿no? Conforme la situación se está presentando. Sí. Gracias, Quique. Acá tenemos otra pregunta del señor José Inurritegui. ¿Cuánto tiempo consideras que tomará el Perú volver a los niveles macroeconómicos actuales? Creo que ya lo respondiste, pero a ver si nos puedes repetir, por favor. Claro. Sí. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor, de Rafa? Sí, ¿Cómo claro. estás, Rafa? ¿Cuánto tiempo consideras que tomará el Perú volver a los niveles macroeconómicos actuales? ¡Wow! Esa es una pregunta interesante. Pues yo, según los estimados que he realizado, pues creo que podríamos volver al 2022. Creo que todavía el año del 2021 va a ser un año, pues, que no vamos a regresar a los niveles que teníamos pre-COVID, ¿no?
yo creo que en el 2022 ya podríamos estar pensando en un regreso a los niveles anteriores. Este año 2020, pues ya hemos visto las cifras, o sea, es un año difícil, muy difícil. El 21 será una recuperación parcial y mucho de lo que haga en cuanto a generar mayores niveles de ingresos del Estado. Y también un poco digamos, la inversión, que los motores se prendan nuevamente, el motor de la inversión, el motor de las exportaciones, o sea, depende de todos estos 4 motores que hemos planteado, ¿no? Como hemos visto, algunos motores, como el del gasto público, pues está dándose. El de la inversión, pues digamos, hay un desaliento, pero la gente está con ganas de hacer cosas. El motor de las exportaciones, pues la situación es complicada afuera. Y entonces, el consumo interno, pues eso es lo que de alguna manera se va a deprimir, pero el gobierno está tratando de corregirlo, está tratando de que no se caiga tanto, no se rompa la cadena de pagos, por lo menos. Entonces, yo diría que para el 2022 podríamos estar teniendo una situación de recuperar los niveles que teníamos de 2019. Ok. Por eso digo que vamos a salir de UCI, vamos a salir de cuidados intensivos, pero no va a ser, digamos, no vamos a salir tan rápido como no nos vamos a ir muy rápido a nuestra casa como lo hicimos en el 2008, ¿no? Acá vamos a estar todavía hospitalizados un rato más, ¿no? Pero fuera de peligro, quizá, ¿no? Ok, Quique. Tengo la pregunta de Carlos León. Aparte de la minería, ¿qué actividades económicas ayudará al país a salir de la crisis económica? Bueno, de hecho, todas las actividades en general aportan un poco a la economía del país, ¿no? Pero de hecho, las actividades que de alguna manera son las que digamos, nos aportan más a la economía, pues son el sector servicios, el sector de comercio. En términos de recaudación, que es lo que se necesita, es el sector minero, el sector financiero, pero el sector servicios y el sector comercio son los que aportan una mayor cantidad de porcentaje al Producto Interno. O sea que esos sectores son los que hemos, digamos, y además son los sectores donde además está la mayor cantidad de gente empleada, ¿no? Da la mayor cantidad de empleo. O sea que esos son, digamos, sectores claves para nuestra economía, ¿no? Que se reactiven esos sectores, pues es clave, ¿no? Ok, Quique, gracias. Tenemos también una pregunta de Víctor Pasache. Dice así: vienen las elecciones en Perú. La de Humala y PPK trajeron desaceleración en la economía. ¿Por qué no apostar a financiar y empoderar a las pymes que sostienen el 70% del PEA? Habría que definir qué cosa significa empoderar, ¿no? Porque si empoderar significa, digamos, como algunos pretenden y hablan, digamos, de lo que se trata más, es digamos, legitimizar la informalidad y el desorden, pues la verdad que con eso no estoy muy de acuerdo, ¿no? Pero efectivamente, si se trata de promover el crecimiento de los sectores justamente de comercio, servicios, donde están la mayor cantidad de microempresas, pues sí, apoyarlas en términos de mejora de su productividad. El gran problema de las microempresas en el Perú es la productividad. Y la productividad no se alcanza porque tienen una baja economía de escala, porque tienen, digamos, no tienen elementos
de preparación, de gestión, tampoco que sean los que tiene la empresa, la gran empresa. Entonces, por ahí tiene que ir el apoyo que brinde que brinda el Estado hacia la microempresa, ¿no? De cómo hacer para que mejore su productividad, ¿no? Esos son elementos claves, ¿no? Ligarlo con el sector moderno de la economía, porque en el Perú tenemos como que dos sectores, uno tradicional, llamado así, tradicional, y otro un sector moderno, un sector que está ligado hacia el exterior, y otro que no, donde además ese otro sector tradicional, digamos, no moderno, los empleos son precarios, los ingresos son menores, o sea, tenemos un mercado segmentado, ¿no? Una economía segmentada. Y entonces, mucho se podría hacer en tratar de cómo conseguir ligar esos dos segmentos de la economía. Cómo lograr los encadenamientos adecuados entre unos y otros. Para eso también entra mucho en juego la academia, ¿no? Tenemos que hacer un trabajo digamos, de generar clusters de conocimiento y de aprendizaje donde puedan participar también los sectores micro y de la micro y la pequeña empresa. Pero la productividad es el elemento clave, ¿no? Gracias, Quique. Tenemos una de Alexander Bryan. Dice, buenas noches. Mi pregunta, ¿qué medidas se deberían de tomar para reactivar la economía en las regiones que de cierta manera ya controlaron el contagio del COVID-19, considerando que la mayoría está en el sur del Perú? Sí, bueno, allí de hecho parte de las soluciones, pues efectivamente viene por esta estrategia que hemos dicho digamos, de contact tracing, o sea, de cercos, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir con eso? Que hay zonas, sectores territoriales que, digamos, podrían ya empezar más rápido que otros, ¿no? O sea, acá estamos haciendo, digamos, tenemos que, como que se está haciendo, ¿no? Porque parte de la aprobación de reanudación de actividades se está haciendo por sectores y también territorializadas. O sea que efectivamente hay zonas del país que podrían ya estar funcionando sin ningún problema frente a otras que, digamos, tienen mayor cantidad de problemas relacionados con la pandemia. Eso es lo primero, o sea, que algunas zonas ya comiencen a funcionar ya más rápido. Y segundo, pues que destinar recursos para atender las regiones, ¿no? Ahora, hay un problema ahí de gestión, porque claro, cuando decimos hoy hay que destinar recursos para atender al interior del país, a las regiones, recuerden que tenemos un país centralizado, un país donde Lima tiene el 50% de la producción, o sea, y concentra buena parte de los recursos del Estado, en fin, ¿no? Hay un centralismo. Entonces, todavía latente, todavía que no hemos solucionado, se ha mejorado, pero que todavía no lo hemos solucionado. En las últimas, de hace como 4 décadas. Entonces, de alguna manera, tenemos que cambiar eso, pero recuerden que cuando hablamos de descentralización fiscal, hablamos de dotar de recursos a los gobiernos subnacionales. Y los gobiernos subnacionales, ¿cuáles son? Las alcaldías provinciales y distritales y los gobiernos regionales. Y ahí hay un problema de gestión, porque digamos que muchas veces cuando hay sobre todo cambio de autoridades, pues se demoran en la gestión, en aprender la gestión, y cada 4 años hay que estar enseñando nuevamente a la gestión para que se reactiven nuevamente las cosas. Siempre ustedes, fíjense, en el año electoral municipal, regional, siempre hay un retraso en la ejecución del gasto público en las regiones, ¿no? Y entonces,
De hecho, hay un problema de gestión ahí que hay que solucionar, incluido el problema de corrupción, que no está solamente latente, digamos, claro, en el subgobierno, en los subgobiernos, sino también en todo el aparato público, ¿no? Pero que en las regiones, pues, se hace grave porque, digamos, son muchas veces regiones que necesitan agua, luz, desagüe, servicios públicos por cantidades en gran medida y, digamos, las autoridades, pues, desvían los recursos hacia otras utilidades, ¿no? Ok, tenemos una pregunta de Alessandro Boba Conti. ¿Hubiese sido posible, en función a la gravedad del estado de emergencia, de apoyarnos en forma determinante sobre la soberanía monetaria para crear bonos estatales para las empresas, personas y pagar todo lo necesario sin crear deuda alguna? Pero eso es lo que se ha hecho también. O sea, cuando nosotros hablamos de endeudamiento del Estado, recordemos ahora que gran parte del endeudamiento del Estado se encuentra en deuda interna. No sé, yo tenía una diapositiva aquí, lo voy a mostrar, donde efectivamente les muestro que la gran parte de la deuda que tenemos actualmente, esto, quiero compartirlo, un segundo, vamos a compartirlo, creo que es este de aquí, si lo comparto, a ver, aquí. Si nosotros observamos ahí, tenemos que el stock de deuda, la mayor parte del stock de deuda pública está como deuda interna. ¿Qué significa esa deuda interna? Significa agentes, personas naturales o empresas que digamos, que se han colocado en el mercado interno, en el mercado de la bolsa de valores, bueno, no en la bolsa de valores, pero digamos que en el mercado interno, se han colocado estos bonos del Estado, y la gente los ha comprado. Son muy buenos, además, comprar, porque dan una buena rentabilidad. Entonces, tienen mucha demanda, ¿no? O sea que sí hay, de la deuda justamente es esa. También recurrimos a deuda del exterior, ¿no? Pero digamos que no es la mayor parte ahora. La mayor parte de la deuda interna, más o menos de la deuda, más o menos como el 60%, 65% es deuda interna. O sea, es deuda justamente de la gente que el Estado ha ido y a través de bonos soberanos el Ministerio de Economía ha puesto a vender y la gente los compra y ese es el recurso, la plata que se utiliza. O sea que no es que estemos yendo siempre a pedirle al Fondo Monetario. Es más, ya ni siquiera vamos a esas instituciones como el Fondo Monetario, como el Banco Mundial. Ya no vamos, vamos al mercado de Wall Street y ponemos bonos soberanos peruanos, ¿no? Y la gente los compra. La última, como te digo, ahora en abril se ha puesto, se subastó justamente unos bonos soberanos del Estado peruano. Ahora en abril estoy hablando, y conseguimos recaudar de fondos 10.000 millones de soles, o sea, 3.000 millones de dólares. Pero la cantidad de demanda era brutal, superaba los 5.000, casi, perdón, 7.000 millones de demanda. Pero al final solamente pusimos bonos por una cantidad que llegaba a los 3.000 millones. Pero, o sea, son muy demandados a nivel interno y externo. Pero no vamos a tocar a la puerta Fondo Monetario. El Fondo Monetario ahora ha puesto a disposición una línea que se llama línea flexible, en la cual nos dice, oye, mira, te pongo a disposición este recurso, esta plata, y si gustas usarla, pues me avisas, y ahí está la plata, la voy a poner en un cajón, guardadita, para cuando tú la necesites, y me avisas y yo te la presto, ¿no? Pero nada más. Y le hemos dicho, muchas gracias, yo te aviso, no nos llames, nosotros te vamos a llamar. Así de sencillo, ¿no? Que justo había una pregunta de Daniel Bozo de eso, dice. Señor Enrique, con respecto a los bonos que el Perú emitió, ¿eso en qué nos favorece?
Bueno, son recursos, ¿no? Son recursos que vamos digamos, para mantener ese encendido el motor, el motor del consumo interno, ¿no? Porque, digamos, no es gratis que estemos dando estos subsidios que hemos visto aquí en una diapositiva, lo voy a buscar. Digamos, cuando nosotros entregamos estos subsidios, salen de algún lado. O sea, tú verás ahí en esta diapositiva que digamos, esos recursos no son gratis, ¿no? De algún lado salen. ¿De dónde salen? Del presupuesto. Y el presupuesto somos todos. El presupuesto lo pagamos todos a través de, hasta cuando compramos un kilo de arroz estamos pagando los impuestos. Entonces, y se los han dado a determinados grupos que, digamos, son los más afectados. ¿Para qué? Básicamente para que no se rompa la cadena de pagos. O sea, para que mucha gente no esté en una circunstancia en la cual ya no pueda afrontar nada las circunstancias y entonces comienza a dejar de pagar y comienza simplemente, y entonces recordemos que las empresas, ¿no? Y esto me trae al tema de una propuesta hay que dejar de pagar la luz y el agua y el teléfono y todo. Oye, ¿y qué? ¿Y la empresa de qué va a vivir? O sea, porque la empresa también puede quebrar. También agarra y dice, bueno, mira, ¿sabes qué? Si no me están pagando, cierra el kiosco, ya, cierra el kiosco y mañana no tienes luz. Y no estaríamos acá conversando ni charlando, porque no habría cómo hacerlo, porque no tendríamos luz. O sea, no es tan sencillo que digamos, decimos, dejamos de pagar, y no, justamente lo que no se quiere es eso, no se rompa la cadena de pagos, ¿no? Que haya, o sea, estamos en crisis, estamos en una situación difícil, todos estamos afrontando, creo que todos, cada uno estamos en una situación difícil, cada uno en su debida situación, pero todos estamos en una situación crítica, no hay nadie que pueda decir, no, se la está dando fácil, como a veces leo en algunos Facebook o en algunos muros, veamos en el Twitter, que nos dicen, es una política un poco a veces de odio y resentimiento, ¿no? Gracias, Quique. Después tenemos una pregunta de Víctor Reina. Dice, sabiendo que la recaudación disminuirá porque la informalidad va a aumentar, la recaudación fiscal va a afectar directamente a los formales que queden después de esta pandemia. ¿Cómo hará el gobierno para solventar todo el presupuesto? ¿Se pondrán más impuestos? Yo, digamos que he tratado de evitar hablar un poco de la cuestión impositiva, porque digamos que soy un poco, formo parte de eso, ¿no? Entonces, pero sin embargo, lo que puedo decir es que definitivamente vamos a necesitar más recursos. Podemos solventarlos a corto plazo con deuda, ¿no? Manejar el asunto con deuda, pero que a mediano plazo, digamos, mediano plazo estoy hablando 2021-2022, necesitamos generar más recursos fiscales, más ingresos fiscales. Y de hecho allí, pues, vamos a tener que hacer una reforma que, digamos, haga que todos podamos pagar un poco. A veces yo le digo a mis alumnos en clase, bueno, qué fácil sería, ¿no? Apliquemos un impuesto de capitación. ¿Cuántos peruanos somos? 30 millones, ya, que cada uno pague, ¿cuánto es el presupuesto? El presupuesto son 150.000 millones, ya, listo. Cada uno que ponga 500 soles y solucionamos el problema del presupuesto. Claro, pero hay gente que para algunos 500 soles pues va a ser muy poco y para otros va a ser imposible de pagar. Eso es un impuesto de capitación, ¿no es cierto? Pero justamente como no hacemos eso, es que tratamos de ajustar lo más equitativamente posible el sistema tributario. Y de hecho, lo tenemos que hacer, pero se dificulta cuando hay muchos que no quieren pagar. O sea, se dificulta cuando hay muchos que, digamos, son free rider, o sea, son polizontes que, digamos, quieren todos los servicios, pero no quieren contribuir para su sustentación. Y entonces,
digamos, complejo en un país como el nuestro, donde efectivamente hay mucha informalidad, el sacar adelante la cuestión de los ingresos fiscales, ¿no? Algo tenemos que hacer en ese sentido, definitivamente. Sí, gracias, Quique. También hay una pregunta de Olaf Bernabé. Dice, la alta informalidad nos ha conllevado a lo actual. ¿Cómo podemos cambiar la historia para el futuro de nuestros hijos? Sí, bueno, creo que ya todos ahora, eso es algo interesante, ¿no? Olaf ha dado en el clavo en señalar que efectivamente esta pandemia nos ha puesto en evidencia que la informalidad pues tiene graves consecuencias, ¿no es cierto? Tiene graves problemas, nos genera graves problemas, nos genera problemas de predictibilidad de ingresos, nos genera problemas individual, ¿eh? Estoy hablando como familia, genera problemas de que no tenemos un buen sistema de salud, por si acaso nos enfermamos, nos genera digamos que no tenemos como país, no generamos los ingresos fiscales que necesitamos, que nos genera que inclusive cuando queremos recibir el bono, ni siquiera a veces está bien calificado, porque claro, es que con tanta informalidad que existe, pues hay graves problemas, ¿no? Inclusive es hasta, digamos, una competencia desleal, ¿no? Porque yo que quiero yo tengo un negocio y claro, el vecinito de costado no paga ni un impuesto, no paga ni siquiera la luz paga, ¿no? Hasta la luz se la roba del poste. Y entonces, claro, oye, pero yo sí lo hago todo. Y obviamente que yo estoy en desventaja. Y entonces, claro, el gran problema entramos en lo que se llama en teoría de juegos una situación de dilema de prisionero, ¿no? ¿Quién va a dar, ¿Podríamos estar mejor todos? Sí, si todos cumplimos, obviamente. La gran cuestión que surge de ahí es, bueno, ¿quién va a ser el primer Gil que va a hacerlo? Y a ver si los demás le siguen, ¿no? Entonces, ese es un problema que el Estado lo tiene que solucionar. O sea, el Estado es el que tiene que dar digamos, el incentivo suficiente para que cada vez más gente entre en la formalidad, ¿no? Incentivos en positivo y en negativo, ¿no? Entonces, de hecho, estamos en una situación donde eso se tiene que solucionar. Pero ya que por lo menos nos ha quedado claro a todos que la informalidad es un problema grave del país. Y como siempre he señalado, los que pueden haber visto mi muro en el Facebook, para quien habla, la informalidad es el principal problema que tiene este país. El principal problema que tiene este país. Eso es lo que no nos está permitiendo, pues, obtener los beneficios del crecimiento que hubiésemos podido tener, por ejemplo, en la década que ha pasado desde el 2005 hasta hoy, que hemos tenido crecimiento, y por qué ese crecimiento no se ha transformado en algo mejor. O sea, han pasado, hemos tenido 15 años de crecimiento, y ¿por qué no estamos mucho mejor? Podríamos haber estado mucho mejor de lo que estamos ahora. Hemos mejorado, nadie lo duda. Pero ¿podríamos haber estado mucho mejor? Sí. ¿Y por qué no podemos? Porque hay un freno, que es uno de los frenos es justamente la informalidad que tenemos en el país. Es un freno y al mismo tiempo es un alivio también, ¿ah? Porque en cierta medida la informalidad sirve como válvula de escape para que no haya, digamos, salidas violentas en el país, pero alternativas violentas no pueden prosperar. Pero hay muchas también consecuencias negativas que genera la informalidad, tanto como individualmente como para el manejo colectivo. Ok, Quique, a ver, tenemos unas 4 preguntas más, a ver si en poco tiempo las podemos contestar. Dice, a su criterio se han tomado las medidas correctas, este es de Víctor, a su criterio se han tomado las medidas correctas para la reactivación, o tú qué hubieras hecho o harías por superarla. Yo creo que se ha seguido la receta que todos teníamos que seguir, ¿no? La receta es evitar el rompimiento de la cadena de pagos, elevar el gasto público,
o sea, aplicar medidas contracíclicas. ¿Sí? Cuando tú estás en una etapa de caída digamos, de la producción, de bajo crecimiento, pues lo que tienes que hacer es aplicar políticas en contrasentido. O sea, al revés, ¿no es cierto? Tienes que gastar más, tienes que dejar que los agentes puedan también invertir y gastar más. Y eso se ha hecho. Se ha bajado la tasa de interés de referencia, o sea, una política monetaria contractiva, expansiva, y una política fiscal también de mayor gasto, ya, digamos, reacomodado recursos, y también se está gastando más para poder enfrentar esto. Esa es la receta. Ahora, lo que tengas que hacer de aquí para salvar, es como que se ha hecho lo que se tenía que hacer para que el paciente no tenga problemas, ¿no? Se lo hemos metido en UCI, le hemos aplicado las medicinas que tenemos que aplicarle, todo ya está controladito. Ya, bacán, ya está respirando mejor. Ok, en unos días de repente está saliendo de UCI. Pero, y bueno, y de ahí para adelante, ¿cuál es el tratamiento que va a tener que seguir? Va a tener que hacer también algunas otras cosas, como digo, mejorar la eficacia del gasto y mejorar también la recaudación de ingresos en el país. Y eso implica a veces reformas de estructura, reformas, digamos, hacer políticas estructurales que son más difíciles de hacer. Las políticas coyunturales son muy sencillas, muy rápidas, ¿no? En eso somos campeones, en hacer políticas coyunturales, pero las políticas estructurales nos duelen más, porque hay siempre mucha oposición, hay mucha irresponsabilidad, incluso a veces política, y entonces nos cuesta llevar adelante políticas estructurales, ¿no? Y cuando digo estructurales quiero decir cambios como, por ejemplo, el que haya menos informalidad. Esa es una cosa que no se puede hacer de la noche a la mañana, ¿no? Digamos, es una política de estructura, ¿no? Y esas son más difíciles de hacer. Pero de hecho que vamos a tener que hacer cosas de esa naturaleza de aquí de cara a los próximos años. Porque, digamos, nuestro nivel de deuda va a aumentar, vamos a llegar a niveles entre 35, 40%, algunos incluso señalan hasta 50%, yo no lo creo, pero podríamos llegar a niveles de 35% de deuda de PBI, y aquí nuestro flujo de caja, para hablar en términos de que los pequeños empresarios me puedan entender, en términos de flujo de caja, oye, mi flujo de caja no da, pues, no da para los... O sea, ahorita me está sacando del problema porque me he endeudado y con eso ya estoy cubriendo la planilla, estoy cubriendo... Bacán, pero para los próximos años algo tengo que hacer porque y con ese flujo de caja que tengo no voy a poder resolver las cosas. Y entonces, eso pues demanda otro tipo de medidas más complejas, ¿no? Ok, tenemos las tres últimas preguntas, pero antes de las preguntas quería, bueno, disculparnos porque hemos tenido un problema en cuanto a la transmisión y todo, así que antes de terminar quería disculparnos porque hubo este inconveniente. Es más, ¿no? Ya lo resolvimos, pero un poco tarde. Pero la próxima cada uno va a poder, ahora hemos tomado esta modalidad que yo estoy haciendo las preguntas, ¿no? Pero como la vez anterior, la próxima semana vamos a poder hacerlo cada uno, ¿no? Ha sido un tema técnico que hemos tenido, pero que ya lo resolvimos, pero ya estábamos sobre esto, así que mil disculpas por eso, pero la próxima semana vamos a retomar con el formato original, el primero, para que todos intervengan, ¿no? Esto ha sido algo de emergencia por un pequeño problema técnico. Pero bueno, aquí salimos al aire y estamos con gusto que estén todos aquí y que estén participando. El- la, bueno, la antepenúltima pregunta es, eh, dice Quique, ¿cuál es la predicción de la recuperación para el sector educación? Y Augusto, en el sector construcción, ¿cuándo se reactiva? ¿No? Porque esto emplea bastante gente, ¿no? En educación y en construcción.
Y, a ver, ¿dónde estamos? Quiero mostrarles justamente esa diapositiva, estamos ahí, y efectivamente, construcción ya lo hemos mencionado, creo que lo mencionamos, si no mal recuerdo, pero construcción caería a 13.3%, pero básicamente empujado por la producción de cemento. La producción de cemento en el sector construcción es 3/4 del PIB de ese sector, ¿no? Y la verdad que cayó bastante ese segmento del sector de cemento. Pero ya desde abril se han reiniciado las labores en las cementeras para atender al sector minero, sobre todo, y desde la segunda quincena de mayo se han aprobado los protocolos para el reinicio de las actividades. Comercio, bueno, en general, el sector de educación, que era lo que tú me decías, está previsto que caiga en nuestras estimaciones un 18.6%. De hecho, sabemos que hay una cantidad de gente que está retirando a sus hijos del colegio, de las universidades, para, de alguna manera, en algunos casos, abandonando las universidades, en otros casos, y en otros casos, en los colegios, pues cambiándolos a colegios estatales, ¿no? De hecho, va a haber una afectación, pero creo que también las universidades están tomando sus previsiones para que, digamos, cada vez menos alumnos puedan abandonar, ya sea la universidad o el colegio, ¿no? Cada colegio está, o cada universidad está haciendo digamos, su propia estrategia para que los alumnos, para mantener su alumnado, ¿no? Digamos, no hay una estrategia que esté viendo en el camino que sea estatal del propio Estado, salvo la de recibir a todos los efectivamente escolares que quieran ir a los colegios estatales. Correcto. Tenemos la penúltima pregunta de Alessandro. Alessandro ha hecho una repregunta a Rezando Boba. Dice, por los bonos para venta, por los bonos para venta, pero yo me refería a los bonos estatales, que no tengamos que pagar intereses ni tener que recomprarlos. O sea, nueva moneda soberana estatal para pagar todo lo necesario y no devolver dinero a nadie. Un Estado soberano lo puede ejercer. Oh, si tú te refieres a lo que tradicionalmente se denomina, o lo que nosotros hemos conocido siempre como la maquinita, o lo que Milton Friedman llamaba el dinero helicóptero, o lo que, digamos, en Estados Unidos llaman como dinero fiat, o fiduciario. Digamos que ya creo que ya no estamos en esas épocas donde, la, donde el Ejecutivo le podía decir al presidente del Banco Central, y para suerte, y para buena suerte, que ya no estamos en esas épocas donde el presidente le decía al presidente del Banco Central, oye, ¿sabes qué? Necesito que me emitas un crédito interno neto por 100 millones. O sea, ya felizmente que ya no estamos en esas épocas, ¿no? Para bien, porque ahora la política monetaria tiene un único objetivo, que es el control de la inflación, por lo menos objetivo primario, y entonces tiene autonomía, y eso es lo que le da solidez en gran parte de la política económica que hemos estado llevando a cabo. O sea que es muy difícil ahora, en estos tiempos, que, digamos, financiemos el presupuesto vía en crédito interno neto. Que, como te digo, eso en el pasado simplemente es maquinita. Pero eso tiene, digamos, claro, yo emito soles, ¿no? Soles, claro, ahora ya es un par de botones. Antes era efectivamente hacer billetes. Y claro, pero eso tiene un efecto atroz, y que lo hemos vivido, los que ya somos un poquito mayorcitos y hemos vivido en los años 80, hemos visto la desgracia que tiene esa política, ¿cierto? O sea, donde ganabas hoy día 100 soles,
Y 2 días después, con esos 100 soles comprabas la cuarta parte de lo que compraste los 2 días previos, ¿no? O sea, genera inflación. Es obvio que a esas circunstancias no queremos regresar, ¿no? Nadie quiere regresar a niveles de inflación de los que teníamos en los años 80, fines de la segunda mitad de los años 80, ¿no? Inclusive inicios de los años 90. Justamente hicimos un gran esfuerzo para corregir esa situación en los años 90, ¿no? Hicimos un gran esfuerzo para corregirla. Ok, última pregunta, Enrique. Dices, de Margot Arroyo. Saludos, Enrique. ¿Cuál es su opinión respecto a la viabilidad del impuesto solidario que se propuso? Estaría dirigido a aquellas personas cuyo salario supere los 10.000 soles. A ver, en general, yo no soy muy amigo de poner, digamos, impuestos así sueltitos, ¿no? Yo creo que, y esa es una gran diferencia entre hablar de un parche fiscal y de realmente hacer una reforma fiscal. Cuando uno habla de reforma fiscal tiene que hacer algo que, digamos, sea integral, que todo converse, que digamos, converse en base de los principios elementales, que son básicamente que genere gran recaudación, digamos, genere los menores costos de cumplimiento, los menores costos para la administración, que sea equitativo, que sea eficiente, o sea, todos los principios que tiene que tener un sistema tributario, pero todo entonces tiene que conversar. Cuando tú haces una medida así, de ese tipo, de esa naturaleza, lo único que generas en realidad es, en primer lugar, poca recaudación, y en segundo lugar, pues mucha oposición, digamos, una situación que no es la adecuada desde el punto de vista del sistema fiscal, ¿no? No, digamos, podría establecerse, nada lo impide. La pregunta es si es lo más conveniente, ¿no? Dada las circunstancias, la situación. Yo creo que no vas a recaudar gran cosa con eso, o sea, la verdad. Pero, además, ¿tú crees que una persona que gana 10.000 soles no está tan sufrida como una persona que gana 8.000? O sea, ¿por qué lo vas a establecer en 10.000? ¿Por qué no en 8? ¿O por qué no en 6? ¿O por qué no en 5? Vamos, el ingreso medio en el Perú es más o menos 1.500 soles, ¿no es cierto? Ese es el ingreso medio. Oye, entonces, pues, si tú quieres poner un impuesto, entonces ponlo pues, en 2.000 soles, pues. Claro, pero ahí va a saltar el de 2.000 soles y va a decir, o el de 2.500 va a decir, oye, pero no, pues yo gano, con 2.500 soles no me alcanza. Bueno, también al de 10.000 tampoco le alcanza eso. O sea, no es que, digamos, ¿cómo establece? Es bien arbitrario, eso es lo que quiero decir. Un impuesto que se establece con tantas arbitrariedades, pues a veces tiene problemas, ¿no? Ok, Quique, gracias. Solamente había un pedido, ya no hay más preguntas, pero alguien, alguien pidió si podías mostrar el formato ¿Cuál? de Repime, creo que de... Ah, de FAEMIPE. Sí, solamente se lo podrías mostrar. Del Fondo de Apoyo Empresarial, sí. Sí. Igual, Este igual, fondo tuvo problemas, ¿no? Pero ya, digamos, se ha corregido porque ahora se está haciendo por subasta entre las entidades del sistema financiero. O sea que se van a obtener menores tasas, ¿no? sí, correcto. Igual vamos a pasar el material a las personas que nos soliciten y, bueno, siendo las 8:39, ¿no? Yo creo que terminamos esta sesión
Muchas gracias a todos, ¿no? Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Voy a abrir el micro para que se despidan del expositor, pero muchas gracias y esperamos contar, bueno, con las veces que tengamos. Esto va a ser semanal, ¿ya? Gracias por parte de la asociación, ¿no? A todos por la participación. Dejo el micro abierto para que se despidan, por favor. Gusto de verlos, hermanos. Gracias, Enrique. Gracias a todos, amigos, compañeros. Muchas gracias, Enrique. Excelente exposición. Gracias, Quique, promoción. Chávez Gamini. Muy bien. Gracias. Gracias, Juan. Muchas gracias por su respuesta. Gracias, Quique, muy amable. Promoción. Muy bien, Quique. Carambas. Desde 1981, como ahora es un excelente técnico ahora. Muy bien. Interesante, Quique, gracias. Gracias. Espero que les sea útil esta información. Oh, excelente. Excelente. Gracias, Quique, próximo ministro. Un abrazo. Saludos, Quique. Saludos. Gracias, Quique, los mejores éxitos. Igualmente, Arturo. Saludos, Quique, un fuerte abrazo, promoción. Igual, saludos. Saludos, hermanos. Salud, bienestar. Un abrazo fuerte. Que te vaya bien. Éxitos. Igual, un abrazo. Gracias, Quique, que sigan los éxitos, promoción, y que todo te vaya muy bien. Excelente tu presentación, me encantó, y mis deseos de superación siempre. Muchas gracias, promoción, muchas gracias. Soy Richard, por si acaso, Richard Chávez Gambino. Ah, hola, ¿cómo estás, Richard? ¿Qué tal? Quique, muchas gracias. Estuvo muy buena la presentación. Un fuerte abrazo. Nos vemos, promoción. Un abrazo fuerte, promoción. Muchas gracias, Enrique. Hernán Madera te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Hernán? Muy bien, gracias. ¿Cómo va la salud? ¿Todo bien? Sí, muchas gracias. Igualmente. Muy bueno, me alegro mucho verte. Gracias, Quique. Te saluda Andrés Brancacho. Muchas gracias por eso. ¿Cómo estás, hombre? Acá, mis hermanos. Un gusto de verte después de tanto tiempo. Un abrazo. Igual, siempre. Siempre en contacto. Gracias. Chao.